Buenas tardes, son las 5:30. Vamos a dar 3 minutos y damos inicio a la Open Class del día de hoy. Bien, entonces en pantalla tengo el foro. Entonces, semana número 5, el foro. Ya el foro está abierto. El foro es sobre estrategias de divulgación científica. Vamos a seguir la misma dinámica del foro de la semana 3. ¿Qué indica el foro para esta semana? Voy a leerlo tal cual como está acá y posteriormente entro a explicar lo que corresponde a las preguntas. El estudiante responderá a preguntas en el foro de discusión sobre transparencia y credibilidad de los resultados de una investigación. Entonces, hay un anexo en el cual hay un pequeño caso similar al de la semana número 3, pero es más corto, entonces allí hay que responder dos preguntas después de esa lectura. Tiene como objetivo este foro argumentar la importancia de aspectos teóricos que sustentan allí la aplicabilidad de un proyecto. Entonces, de esa manera, pues se busca dar respuesta no solamente a las preguntas, sino entender que lo que está allí en el caso de ese estudio son unos, son unos hallazgos. Em, Hay una pregunta orientadora, como les he indicado, no hay que responder porque es de contextualización, por lo tanto está fuera del alcance del foro. Aquí dice de qué manera las perspectivas de investigación influyen en la selección del enfoque metodológico y en la interpretación de los resultados de la disciplina. Entonces, desde acá, primero, a partir de la información revisada en la semana y la solución del anexo, responda a las siguientes preguntas en el foro de discusión, teniendo en cuenta aspectos que se enlistan más adelante. Entonces, ahorita procedo a leer el anexo. Hay dos preguntas que son muy cortas, son sencillas. Se llama ¿por qué los estudiantes adaptaron el lenguaje científico
en su estrategia de divulgación. Entonces hay que responder muy puntualmente esta pregunta, ¿por qué los estudiantes que se presentan en este caso, es decir, en este anexo, adoptaron el lenguaje científico, adaptaron ese lenguaje científico en su estrategia de divulgación? Hay que interpretar muy bien esta pregunta porque no significa que ellos hayan optado por un lenguaje científico, sino al contrario, ellos optaron por ese lenguaje científico que tenía esa investigación, adaptarlo a un lenguaje más popular. Y la otra pregunta es, ¿qué resultado evidenció el éxito de la estrategia de divulgación sobre salud mental? Entonces, después de haber respondido la primera pregunta, entonces, ¿qué resultado evidenció el éxito? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el éxito de que se haya adoptado esta estrategia que los estudiantes utilizaron? Porque eso evidenció el éxito de la estrategia de divulgación sobre, porque estamos hablando aquí en este caso de salud mental. Ingrese a la plataforma, lea con atención la pregunta orientadora con la que el docente abrió el foro de estrategias de divulgación científica y vamos a seguir la misma dinámica con la que estamos trabajando, con la que se trabajó para el foro de la semana 3. Aquí lo indica muy claramente la guía y la guía que está indicando que es de tipo colaborativo y acá están hablando de los roles. Entonces, no me voy a centrar mucho en esto porque eso ya se habla en la semana 3, pero de manera muy superficial vuelvo y los que pronto no hayan ingresado a ninguna de las Open Class y haya visto cómo es la dinámica, es algo como esto. Sin embargo, deben retomarla, el foro, la Open Class de la semana 3 si quieren aclarar o profundizar sobre la dinámica de la participación grupal. Aquí se asume que pueden ser mínimo 3, máximo 5 integrantes y cada uno asume un rol. Entonces es un rol de integrante uno que es de participación principal, o el de integrante 2 y 3 que es de alimentación a esa participación principal, o integrante 4 que es la conclusión del foro. Hay estudiantes y grupos que lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien tal como se les explicó en esa semana. Yo les colocaba el ejemplo de 4 integrantes. Entonces, como están trabajando en grupo, entonces cada integrante se presenta, pero también presenta a los demás compañeros, ¿sí? Saludan, ubican el nombre de ustedes y dicen, estoy trabajando con tales compañeros. Entonces, ahí ya estamos diciendo que están trabajando en grupo. Ya ustedes están confirmando que están trabajando en grupo. Y estos roles, hay que tener en cuenta estos roles, porque estos roles son diferentes. Como estamos trabajando en grupo, aquí se observa y dice, mire, el integrante uno que hace la participación principal. Por lo tanto, se espera que él participe para que el integrante 2 y 3 hagan la participación principal, pero eso ya lo hacen allá ustedes en el grupo, se ponen de acuerdo y establecen esos respectivos roles. Y lo mismo el integrante 4 dependiendo de la cantidad de los estudiantes, así se distribuyen los roles. Eso es en cuanto a la participación grupal. En cuanto a la individual, como les indicaba, es una forma en la cual ustedes pueden participar. El que lo hace individual no solamente contesta estas dos preguntas, busca dentro del foro, hay muchas participaciones de otros compañeros y realimenta a dos compañeros más. No es lo que se está pidiendo para la participación, porque aquí dice que es colaborativa, pero yo estoy dando la opción que lo puedan hacer individual, pero para hacer individual no es suficiente con contestar las dos preguntas, tienen que hacer la realimentación a dos compañeros. Y la realimentación es con argumentos, no es decir, si estoy de acuerdo, lo está haciendo muy bien, sino el por qué. Vamos a revisar el anexo sobre cuál es ese caso del que nos están hablando allí, el caso de la semana número 5. Entonces, es un caso muy sencillo, entonces vamos a leer esta parte de aquí. Dice, lea y analice el siguiente caso. Un grupo de estudiantes universitarios de psicología y comunicación social, estamos hablando que son de dos profesiones diferentes. Entonces, cuando empezamos esta lectura, uno tiene que empezar a analizar.
qué es lo que, sobre qué es lo que se está tratando. Aquí dice que son estudiantes de dos profesiones diferentes, psicología y comunicación social. Se llevó a cabo un proyecto interdisciplinario y eso generalmente ocurre en la vida real. Yo no necesariamente tengo que trabajar solo porque yo puedo estar trabajando con co-investigadores. Yo puedo ser el autor principal de un proyecto, el que escribo, por ejemplo, el artículo, pero puedo estar trabajando de manera interdisciplinaria con otras profesiones. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo de pronto un software de apoyo para medicina, pues yo tengo, puedo estar apoyado de un médico, entonces allí se puede trabajar de manera interdisciplinaria. Puedo estar trabajando con un administrador de empresas, puedo estar trabajando con un psicólogo. Entonces se puede trabajar de manera interdisciplinaria. Estos estudiantes que nos mencionan acá, que son de psicología y comunicación social, están trabajando de manera interdisciplinaria en un proyecto para divulgar los resultados de una investigación sobre salud mental y jóvenes universitarios. Una de las cosas, cuando ya un proyecto está listo, cuando ya un proyecto se ha desarrollado, es divulgar los resultados. Entonces, los resultados, más adelante en la diapositiva les voy a explicar que tenemos que diferenciar qué es un resultado de un hallazgo y de una conclusión, porque son cosas completamente diferentes. Una cosa es el resultado, otra cosa es el hallazgo y otra cosa es la conclusión. Aquí ellos iban a divulgar los resultados de una investigación sobre salud mental en jóvenes universitarios. Aquí nos indica que el estudio reveló altos índices de ansiedad y depresión. Entonces, aquí ya estamos hablando que encontraron, hay unos resultados. Dice altos niveles de ansiedad y depresión relacionados con la carga académica, pero no solamente con la carga académica, sino también con la incertidumbre profesional y la falta de redes de apoyo. Entonces, el tema central del estudio de salud mental, ¿sí? Allí se encontraron altos niveles de ansiedad y depresión, o sea, lo que concluyó el estudio fue que encontró altos niveles de ansiedad y depresión relacionados con, y hay tres variables acá, carga académica, incertidumbre profesional y falta de redes de apoyo. Y para allá es donde va la mecánica del ejercicio, porque aquí dice falta de redes de apoyo. Conscientes de que un artículo académico no alcanzaría al público que más necesitaba esa información, los estudiantes diseñaron una estrategia de divulgación científica centrada en redes sociales, cápsulas audiovisuales breves y foros abiertos dentro del campo. ¿Qué significa eso? Que aquí nos dice estrategia de divulgación científica. Esta semana, acuérdense que las semanas impares 3, 5 y 7 hay infografías. En la infografía precisamente nos habla de las diferentes estrategias de divulgación científica. ¿Sí? Entonces, mire que aquí este caso nos menciona eso, estrategias de divulgación científica. Y aquí nos dicen algunas. Los estudiantes, para poder divulgar esos resultados, trabajaron con qué? Con redes sociales. Trabajaron con cápsulas audiovisuales breves y foros abiertos. Eso es lo que ellos optaron por hacer. Redes, cápsulas audiovisuales breves y foros. Es decir, que trabajaron de diferente manera. Además, mire otra cosa que ellos hicieron acá. Entonces, esta es una parte para que la tengan presente, las diferentes estrategias que ellos utilizaron para poder socializar, divulgar, difundir los resultados de esa investigación. Adaptaron los datos a un lenguaje cercano. Y por eso es que la primera pregunta que la estoy sombreando acá abajo es la misma que está en el foro. Mire, aquí dice, ¿por qué los estudiantes adaptaron el lenguaje científico en su estrategia? Y aquí dice que ellos, aparte de que utilizaron estas estrategias en redes, esto lo podemos resumir como videos o cortos, videos cortos o videos o shorts, audiovisuales. ¿Sí? Entonces, una cosa que ellos hicieron fue que adaptaron estos datos que estaban en un lenguaje científico
los adaptaron a un lenguaje más cercano, es decir, más cercano al nivel de la población, de los estudiantes, obviamente sin perder el rigor científico. ¿Por qué les digo eso o por qué se hace eso? Porque generalmente los artículos de investigación tienen que tener una redacción científica. Y científica no es que son palabras por allá rebuscadas, no. Científicas es que debe manejar una terminología propia del estudio, una redacción, una gramática, que no es cualquier gramática, donde hay que aprender a redactar bien, hay que utilizar bien toda la parte gramática para redactar un artículo. Entonces, por eso se le llama artículo científico. Entonces ellos lo que hicieron fue, no, venga, interpretemos esto y démosle un rigor más cercano a los estudiantes. Y aquí nos hacen una aclaración, sin perder el rigor científico. Y utilizaron testimonios anónimos que humanizaron los hallazgos. Es decir, encontraron evidencias de personas que hicieron uso, digamos, de los alcances de ese estudio. Ahora, de aquí nos habla esta parte acá del impacto. El último párrafo habla del impacto. El impacto fue inmediato. ¿Qué encontraron? Aumento de la participación estudiantil en espacios de diálogo sobre salud mental. Pues una causa por haber trabajado con esa estrategia audiovisual. Y aparte esto que adaptaron a un lenguaje más cercano y utilizaron testimonios, es decir, que ellos utilizaron tres estrategias, básicamente, una para difundir, otra la adaptación de ese informe o de ese artículo o de ese proyecto de investigación, más los testimonios, pues mire lo que lograron. Aumentó la participación estudiantil en espacios de diálogo sobre salud mental. Y cuando hablan de espacios de diálogo es otra cosa que uno tiene que tener capacidad para decir, bueno, ¿y qué son espacios de diálogo? Pues son consejerías, no es otra cosa más que consejerías, ¿sí? Para salud mental, por estrés, por carga académica y otros aspectos que trataba el proyecto de investigación. Entonces estamos hablando de espacios de diálogo sobre salud mental y se generó mayor interés en servicios de acompañamiento psicológico. Mire, aquí nos lo están ratificando. Se generó mayor interés en servicios de acompañamiento psicológico. Este caso evidencia que una estrategia de divulgación científica bien estructurada, dice, no solo ayuda a que se pueda socializar, difundir, publicar el conocimiento de una manera amplia, sino que hace otra cosa, es que moviliza comunidades, es decir, alerta a comunidades, las comunidades se sienten más interesadas en eso, fomenta cambios, como lo indica acá, y transforma la percepción social. Ahora, estas preguntas que están acá no solamente las responden con esto, ¿no? Vamos a utilizar o vamos a utilizar argumentación que nos permita ampliar esto. Aquí ya tenemos por qué los estudiantes adaptaron el lenguaje científico a su estrategia de divulgación. De aquí podemos sacar muchas cosas, ¿no? ¿Y qué resultados evidenció el éxito de divulgación sobre salud mental? Entonces, de ahí podemos sacar también y podemos dar unas buenas respuestas y unas amplias respuestas. Entonces, vamos a trabajar un video, vamos a ver un video sobre cómo redactar resultados de trabajos, de tesis o de artículos. Entonces, vamos a mirar algunos tips, cómo redactar los resultados. Esos resultados son propios de un proyecto y por lo tanto esa es una de las fases en las cuales uno tiene que empezar a trabajar y es los resultados de investigación. Preguntas de que cómo hago los resultados, cómo los coloco, porque es bastante probable que tú ya hayas tomado tus cuestionarios o hayas hecho tus entrevistas o de repente hiciste un experimento, en fin, ya hiciste toda la tesis, pero ahora te quedas pensando, ¿y cómo presento los resultados? ¿En base a qué? ¿Hay algún esquema? ¿Hay alguna forma?
Y bueno, como tú sabes, siempre que hay profesores que son muy escuetos en su manera de hablar, entonces a veces uno no conoce exactamente cómo es que se tienen que presentar los resultados, ¿ya? Por eso es que ahora quiero explicarte, mira, los objetivos, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Te las he puesto así para que te des cuenta que todo tiene que encajar. Acuérdate que esa es siempre la palabra que yo utilizo en una tesis, todo encaja, ¿sí? Todo tiene que encajar perfectamente, nada debe ni faltar ni sobrar. Entonces, yo te digo, a ver, si tú me dices, yo tengo un objetivo general en mi estudio, tengo un objetivo específico uno, un objetivo específico 2, vamos a suponer que tenga 3, ¿ya? Tengo 3 objetivos específicos. Muy bien. Cuando llego a los resultados, ¿cómo hago? Pues tengo que poner en respuesta, mira, en respuesta al objetivo general que dice tal, y yo coloco mi tabla o mi gráfico, ¿sí? Coloco acá mi tablita y luego mi interpretación. Nunca se olviden que cada tabla tiene que tener pues su debida interpretación, ¿verdad? Pero no te olvides también que las tablas tienen que estar numeradas. Recuerda que en el índice tienes un índice temático, pero también tienes un índice de tablas y también tienes un índice de gráficos, ¿sí? Así que si tú quieres poner acá tu gráfico, pues vamos, número tal, gráfico número tal, con su nombre, nunca te olvides el nombre del gráfico y le pones pues será su gráfico de torta o de como tú quieras. También con su debida interpretación. Ya, listo. Pero mira lo que he puesto. En respuesta al objetivo general, acá está. Y abajo, ¿qué pondrás? En respuesta al objetivo específico 1, igualito. En respuesta al objetivo específico 2, igualito. Y así sucesivamente. Todo esto va según cada uno de tus objetivos. ¿Sí? Pero acuérdate, número de tabla, el nombre, no te olvides el nombre de la tabla, colocas tu tablita y luego su interpretación. Si quieres colocarle el gráfico, igual, número de gráfico con su nombre respectivo, ahí está su grafiquito y su respectiva interpretación. Voy a interrumpir un momento allí el video por lo siguiente. Lo que ella está hablando es bien especial. ¿En qué sentido? Uno de los aspectos de todo proyecto es yo cómo voy a mostrar los resultados. Y los resultados siempre tienen que ser orientados. Y ese es un tip muy importante. Yo tuve que haber desarrollado, y eso lo vamos a mirar la otra semana, porque la otra semana vamos a trabajar lo que son objetivos. Entonces yo les voy a enseñar a redactar objetivos generales y objetivos específicos. Pero es muy común encontrar, por ejemplo, que o en informes solamente texto, pero no hay tablas, no hay gráficos, y realmente la tabla, los gráficos y las imágenes le dan mucha vida a los resultados. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo que en relación al objetivo número uno, donde había que diseñar, por ejemplo, una arquitectura es computing, ejemplo, algo así, o una red interna, pues el que está leyendo o el que está evaluando el artículo, le gustaría mirar realmente cómo, porque como es un resultado, es el resultado del proyecto, es el hallazgo y es porque de los resultados dependen las conclusiones. Observen aquí que en el video que yo pausé, aquí dice objetivos, aquí dice resultados y por aquí dice conclusiones. Es que una cosa lleva a la otra. Basado en los resultados, yo puedo llegar a unas conclusiones, que eso es lo que vamos a mirar ahorita y vamos a hacer unos ejercicios bien interesantes, unos cuadros que saqué para decirles, mire, esto es un resultado, esto es un hallazgo y luego llegamos a una conclusión. Y lo digo porque cuando me envían trabajos o les pido trabajos en determinados cursos o en determinadas materias, le digo, bueno, no se les olvide agregar acá una imagen relacionada con la arquitectura. Entonces hacen la imagen
pero no le coloca ni el nombre a la imagen, porque por norma APA y por estándar, ustedes saben que tenemos que colocarle un nombre a la imagen, por lo menos. Y si es una figura, si es figura uno, figura 2, figura 3, lo mismo pasa con las tablas. Tabla uno, tabla 2, tabla 3. Y una cosa que ella está colocando acá es número de la tabla dice interpretación. Toda tabla, toda imagen que hagamos debe tener una interpretación. Ya sea porque yo hice un preámbulo, dije, y lo que se explica de acuerdo a lo que se observa en la figura número uno, entonces el lector ya se ubica. Me está diciendo que lo que se observa en la figura tal o en la tabla tal, entonces uno dice, está acá. Y ya les muestro uno de los artículos que estoy terminando, donde trabajo tablas y donde hablo de las tablas, porque es obligación hablar de las tablas. Yo tengo que hacer referencia a esas tablas o a esas imágenes, porque si no, pues no logro entrelazar ni texto con las imágenes, ni texto con las tablas, y las tablas, aunque son muy dicientes y los grafos y los gráficos son muy dicientes, pues tampoco es que vayan a poder hablar por sí solos. Por eso uno tiene que trabajar las dos cosas. El gráfico con su interpretación, ya sea que la interpretación se haga antes, porque uno también puede hacer eso antes. De acuerdo a la investigación, se observó que y se encontraron los siguientes resultados frente a, entonces esos resultados pueden ser unos números, latencia, consumo de energía, concurrencia, como se observa en la tabla tal, entonces viene la tabla o viene el gráfico. ¿Ya? Este es el orden en que van a ir las respuestas a cada uno de los objetivos. ¿Ok? Ya. Se supone que antes de esto ya tú has puesto la prueba de normalidad, el Kolmogorov, en fin, esas ya son otros detalles. Pero acá solamente quiero que me entiendas cómo vas a presentar los resultados. Tú sabes que si has hecho un estudio correlacional, estas tablas, estos gráficos, ya te lo da el estadístico, ¿verdad? La persona que te hizo la estadística ya te dio las tablas, ya te dio los gráficos. Sí, pues, pero te lo da muy bonito y tú dices, ¿y ahora esto cómo entra? ¿Cómo lo encajo? ¿No? Y así, simplemente bajo este esquema. En respuesta al objetivo general, esto. En respuesta al objetivo específico 1, esto, y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. Luego llegas a la parte de las conclusiones. Entonces, tú me dirás, porque acuérdate que acá también en los resultados, aparte de responder a tus objetivos, también me has puesto las hipótesis, ¿no? ¿Con cuál te quedas? ¿Con la hipótesis alterna? ¿Con la hipótesis nula? Entonces, ¿en qué concluyes? Entonces, según mi hipótesis general o mi objetivo general, acuérdate que el problema, el objetivo y la hipótesis es lo mismo, acuérdate que son las mismas palabras, ¿sí? ¿Qué vas a concluir? Igualito, respuesta al objetivo general o a la hipótesis general, porque al final tú sabes que es lo mismo, se concluye que, y sabes que solamente tienes o un porcentaje, o nos quedamos con la hipótesis alterna, qué sé yo, pero te quedas con el porcentaje o te quedas con la respuesta bien definida, bien clara, ¿ya? ¿Existe relación entre las variables? Sí, existe una relación directa o inversa o fuerte o débil, qué sé yo, ¿ya? Pero acuérdate que la conclusión tiene que ser muy concreta, ¿ya? Existe relación directa, ya está. Existe relación inversa, ya. Se ha demostrado que el post-test mejoró al pre-test, qué sé yo, ¿sí? Bien puntual. Y lo mismo para también cada uno de los específicos. Entonces, tienes que tener necesariamente 4 conclusiones. No puedes tener ni más ni menos, ¿sí? No puedes decirme que yo tenía acá 4, pero me salieron 10 conclusiones. ¿Por qué salieron 10? Te cuento, hay muchos jóvenes que cuando hacen un estudio experimental, les salen muchas tablas, ¿no? El estadístico te da muchas tablas, pero muchas de esas tablas a veces no encajan con ningún objetivo.
¿Me entiendes? Es como que yo tengo un resultado, no sé, mi población le he separado, no sé, por sexo, supongamos, pero eso no está en ninguno de mis objetivos, porque resulta que ninguno de mis objetivos me pide separar a la población por sexo, pero yo tengo esta tablita. Entonces, ¿qué hago? Como no quiero desperdiciarla, la coloco, ¿no? La coloco los resultados, la coloco en mis conclusiones. Entonces, al final tengo acá la tablita de que el 60% son mujeres, el 40% son hombres. En conclusión, el 60% son hombres. Y yo digo, oye, pero ¿cómo estás concluyendo algo que no está acá? Acuérdate que los objetivos son los que mandan, ¿verdad? Eso sí es muy cierto lo que dice ella. Ya hago otra aclaración. Este video está dentro de la documentación, dentro de las referencias del curso. No solamente lo traje porque lo encontré en internet, sino porque está dentro del curso y viene como anillo al dedo. Y ella es una docente, ella tiene su forma para explicar lo de anteproyectos y lo hace muy bien, por eso sus videos son muy utilizados, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos y demás. Bien, vamos a continuar ya, dejo acá y voy a compartir con ustedes la diapositiva y arranco con esta parte de acá. Y ya les muestro en un momento cómo se hace a grandes rasgos, ¿no? Porque son artículos, un artículo que estoy terminando y la parte de los resultados para que entiendan lo de las tablas, lo de las imágenes y eso. Y entonces yo arranco este tema para que entiendan lo que son los hallazgos. Esto ya no, esto digamos es un tema adicional, no porque, para que lo puedan utilizar y entender, porque pues el foro está hablando que de un estudio tiene unos resultados, pues esos resultados es esto, los resultados dan origen a los hallazgos y quiero que revisemos entre todos la definición de lo que es un hallazgo en investigación. El video que les acabo de mostrar arrancó con resultados. Muy bien. Todo proyecto debe generar unos resultados. Posterior a esos resultados se convierten en hallazgos y ya les voy a indicar por qué. Primero resultados, luego hallazgos y por último conclusión. Voy a leer eso que está allí tal cual, porque quiero que entiendan esa definición sobre lo que es un hallazgo en investigación. Un hallazgo en investigación, dice allí, es el resultado concreto, verificable y documentado. Mire que un hallazgo de investigación es un resultado, es ante todo un resultado. O sea, primero hubo un resultado que se convirtió en hallazgo. Primero resultado, luego hallazgo. Primero resultado, luego hallazgo. Primero hallazgo, luego conclusión. Y esos resultados tienen tres características. Allí ustedes lo pueden leer. Concretos, verificables y documentados. Y ya les voy a explicar qué significa concreto, qué significa verificable y qué significa documentado. Dice allí que se obtiene al. Yo subrayaría esa palabra que dice analizar los datos recolectados. Ah, para que haya un hallazgo tiene que haber un resultado que tiene que tener tres características, que sea concreto, que sea verificable, que sea documentado. Porque eso se analizó. Yo tengo que tener la capacidad de análisis. Y es por eso que se habla que toca colocar tablas, que toca colocar gráficos, que es lo que nos piden a nosotros cuando son informes en el trabajo, informes de trimestrales, pues que el gráfico esté acompañado por una síntesis. El gráfico previamente puede tener un preámbulo, un contexto, viene el gráfico y luego viene la síntesis, porque tuve la capacidad de analizar esos datos que están recolectados, pero aquí en este caso es de un proceso científico. A veces se cae en el error que en los hallazgos uno da una opinión o una suposición. Yo creo, o se piensa que, o de pronto no, nada de eso. En una investigación hay que dejar esas palabras de opiniones ni suposiciones,
porque lo que se entrega en los hallazgos es una evidencia, es evidente, es evidente. Yo creo que, que las investigaciones más exhaustivas que hay es, por ejemplo, los que hacen los arqueólogos. Ellos no pueden inventar nada. Ellos se basan es en lo concreto, en lo que encontraron allí. Lo midieron, lo verificaron, tomaron fotos. Bueno, y de esos resultados, eso se convierte en hallazgo. Es una evidencia que ha sido procesada. Puede ser total o parcialmente. Es más o menos lo que hacen los de medicina legal o los forenses. No, hasta ahora lo que se ha podido encontrar es tal cosa. O después de haber hecho un análisis completo, podemos concluir lo siguiente. Entonces, mire que una cosa lleva a la otra, son lenguajes, resultado, hallazgo y conclusión. Van articulados, pero van en esa secuencia. Ahora sí les voy a dar ejemplos para que entiendan qué es eso de concreto verificable y documentado, porque yo les traje unos ejemplos de cómo para poder entender mejor esta parte. Cuando un resultado es concreto, voy a dejarlo aquí en esta diapositiva, una tabla de los datos crudos y los hallazgos, pero mientras tanto les voy explicando. ¿Qué es un dato? ¿Qué significa que un hallazgo sea concreto? Concreto es, yo no puedo decir el sistema mejoró notablemente o para el caso del foro, es que si se encontraron algunos niveles de estrés. No, eso como que no funciona, ¿no? Entonces uno puede decir que el sistema, yo le estoy hablando de uno de los proyectos míos, el sistema redujo la latencia en un 62,5%, porque a mí me toca medir, por ejemplo, si mis sensores están funcionando bien. Yo no puedo decir, no, el sistema hecho en Raspberry mejoró notablemente. A mí lo que me van a preguntar los revisores del artículo o si alguien está leyendo el artículo, pero dígame, cuantifíqueme eso, en números o en porcentaje. Entonces a mí me toca hablar muy puntualmente. Ah, el sistema que está conformado por uno inteligente con la Raspberry redujo la latencia en la arquitectura Edge Computing en un 62,3% en comparación con la Cloud, donde la latencia se trabajaba digámoslo así, en 10 milisegundos, mientras que en la Raspberry era solamente de 5 milisegundos. O sea, estoy dando datos concretos. O sea, hay que hablar con datos concretos. Cuando hablamos de verificable, verificable es que otra persona pueda verificar eso. Porque cuando revisábamos antes los antecedentes y después el marco teórico, realmente uno como investigador, y yo los artículos que he leído, yo busco es, bueno, si yo voy a trabajar en esta arquitectura con Raspberry, pues yo tengo que comprobar eso. Para que yo hubiera podido seleccionar Raspberry sobre cualquier otro dispositivo como el Arduino, como el Google Coral, como el NVIDIA Jetson Nano, porque han salido muchas placas de cómputo a nivel mundial, pero la que lleva, digamos, la vanguardia en el sentido de costo, de operatividad, de versatilidad, ha sido Raspberry. Lo que pasa es que si alguien dice, no, es que yo quiero trabajar y tengo el presupuesto para trabajar con imágenes de inteligencia artificial, pues ya le toca una NVIDIA Jetson Nano. Pero una NVIDIA Jetson Nano cuesta 1 millón y he visto en internet que hay una NVIDIA de que vale 7 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, yo puedo verificar eso, es decir, que sea verificable. Todos los hallazgos tienen que ser verificables. Y documentado, y documentado, por allá hay un micrófono activo parece. Y documentado significa que debe quedar registrado. Mire lo que nos decían acá, gráficas, tablas y resultados. Voy a aprovechar acá y voy a abrir parte del artículo para que se den cuenta. Voy a compartir eh, parte del artículo, no todo, porque esto todavía no ha salido a revista.
Mire, observen, uno tiene que regirse hasta en la metodología, que publique el título acá, que haga el resumen, que no supere tantas palabras. En este caso no me puede superar la página. Todo debe estar referenciado. Aquí estoy trabajando con normas IEEE. Yo hablo aquí en muchas cifras, ¿sí? Por acá abajo. Yo mismo diseñé esta imagen. Mire, la imagen está, tiene su nombre, tiene su número, tiene el nombre de la imagen. Yo la tengo que referenciar antes, como se observa en la figura número uno o la figura número dos. Entonces, aquí lo que es la arquitectura del sistema. Entonces, yo aquí digo, mire, la figura número uno ilustra, siempre toca hacerlo así porque si no la figura me queda suelta. Y esta es otra cosa. Cuando uno hace estudios de investigación o artículos de investigación, las imágenes tienen que ser de mi autoría. Si no son de mi autoría, entonces tengo que referenciarlas para darle crédito a esa persona que la hizo. En este caso, pues como la hice yo, pues no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y aquí empiezo a hablar de porcentajes. Aquí, mira, aquí estoy hablando que este sensor ofrece alta precisión con resolución de tanto porcentaje en grados centígrados con temperatura, humedad relativa. Hablo con cifras concretas, ¿sí? Con terminología propia relacionada con esto. Sigo aquí con más imágenes que lleven la secuencia. Aquí está la figura número 2. Luego viene una parte que se llama especificación de requisitos, que eso me lo usted en la revista. Las tablas que nos estaban mencionando. Miren, aquí está la tabla, viene su nombre. Hasta me exigen que coloque ese nombre en un tamaño específico. Yo no puedo colocar el tamaño que yo quiera. La revista me dice, mire, si usted va a hacer referencia a una tabla, colóquela en tal letra. Hasta le dicen a uno en qué letra. Timing Roman, Arial, no sé. Uno tiene que leer todas lo que llama guidelines, que son las orientaciones, cómo hacer el artículo, cómo presentar las gráficas y demás. La tabla. Y mire, la tabla es muy específica. Y yo aquí digo, la tabla número uno resume requisitos funcionales y no funcionales y ya hablo de esto. Entonces, la tabla tiene que aparecer allí con gráficos o tablas. Aquí en este caso hay unas imágenes, unas figuras y aquí también tengo unas tablas, mire, unas tablas. Y si ustedes observan aquí a grandes rasgos, mucho dato, son datos. Estos son resultados, no hallazgos. Estos son, por eso lo tengo acá en el área de arquitectura del sistema. Esa es mi arquitectura del sistema. Son datos específicos, estos son resultados, no son hallazgos, son datos específicos. Estoy describiendo cosas. ¿Sí? Observen acá, aquí estoy hablando de temperaturas, de unos porcentajes, aquí estoy hablando de los parámetros que muestra el sensor relacionado con cada uno de los datos que yo tomo del medio ambiente, que la humedad relativa, se mide en porcentaje, que bueno, la presión, se mide el HPA y estoy dando los rangos. Tiene uno que empaparse del tema y si no, lo hemos dicho, el artículo no es pasado, el artículo queda mal. Mire, estos son, mire, datos. Observen aquí, hay muchas abreviaciones, hay muchos datos, voltajes. ¿No? Sigo acá, mire, esta es otra imagen que hice, otra figura. Sigo hablando aquí de más cosas. Entonces, mire, todo lo que conlleva un artículo de investigación. Es un proceso bastante largo. Luego viene el desarrollo del documento. ¿No? Y aquí, bueno, eso ya es porque yo lo hago así. Cada vez que yo veo, avanzo de arriba hacia abajo y lo que va quedando correcto lo voy colocando en verde, lo otro no, porque ya sé que tengo que hacerle correcciones. Aquí tengo más tablas. ¿Mm? Tengo más tablas, más tablas, mire, lleno y luego viene la parte de resultados, mire, los resultados es al final. Aquí se lo estoy explicando con conocimiento de causa. Esto es un artículo real, no es inventado, ¿sí? Es de mi autoría. Mire, resultados. Y los resultados son datos, son gráficos, son tablas. Entonces yo incluí aquí una tabla. Aquí incluyo una tabla de los resultados que yo encontré a evaluar mi sistema basado en consumo en vatios, el promedio y el consumo máximo. Y aquí trabajé con unos criterios.
de inteligencia artificial. Bueno, y eso es lo que, esos son los resultados de mi proyecto, ¿no? Son los resultados. Bien, continuamos por acá. Bien, habiendo aclarado eso entonces, ahora otra cosa, los proyectos. eh, eh, Obviamente uno hace un objetivo general, unos objetivos específicos, el resultado es al final, entonces por lo tanto todo va entrelazado, ya hice mi objetivo general, mi problema, planteo bien mi objetivo general, mi objetivo específico, el título también es otra cosa allí que entra en juego. Bien, entonces hallazgos. Ya sabemos qué es, hay que saberlo redactar. O sea, esos hallazgos yo tengo que indicar a través de unos datos, de unos porcentajes que encontré. Yo les podría, después de haberles mostrado parte de mi artículo, decirles, mire, el procesamiento en el nodo redujo la latencia promedio a 47, a 467 milisegundos en comparación con 1.25 en la arquitectura cloud, porque eso sí ya está más demostrado que hay siempre latencia en la nube y hay menos latencia en Edge, ¿sí? Porque los dispositivos están más cercanos. Bien, esta tabla que está allí es para mostrarles que es un dato crudo, sin redacción, y ya ese dato yo lo puedo convertir en un hallazgo bien redactado. ¿Qué significa eso? Allí como está el ejemplo, un dato crudo. Mire, yo encontré que el 73% de los estudiantes de ingeniería de sistemas no están usando metodologías ágiles en sus proyectos de grado. Ese es un dato o un resultado, es lo mismo, dato, resultado. Entonces, alguien puede decir, no, pero eso es un hallazgo. Uno tiene que tener la capacidad para identificar qué es un resultado y qué es un hallazgo. El resultado, hay un dato allí, hay un dato, hay un dato, pero el hallazgo va mucho más allá, ¿sí? El hallazgo me muestra El hallazgo muestra, realmente hay una interpretación. El resultado es un valor numérico. El hallazgo hay una interpretación por parte del investigador. Mire los resultados que yo les mostré ahorita y los hallazgos. Hay unos resultados porque encontré muchos valores numéricos. Que el sensor trabaja a esta temperatura, que mide presión atmosférica, que mide temperatura, que mide gases volátiles en el aire. Esto es un resultado. Y basado en eso, es que yo redacto esos resultados para convertirlos en hallazgo y se convierte en una interpretación. Entonces, el hallazgo, yo le hago una interpretación. Entonces, basado en esa misma tabla, quiero que observen lo siguiente. No, es que el 73% de los estudiantes de ingeniería de sistemas de la Uniminuto hemos podido corroborar que no están usando metodologías ágiles. Ahora quiero decirles cómo lo podemos redactar en hallazgo. Y está allí. Se evidencia una adopción limitada de metodologías ágiles en los proyectos de grado de estudiantes de ingeniería de sistemas de la Uniminuto, dado que solo el 27% de los estudiantes pues, indicaron o manifestaron aplicarlas de forma sistemática. Mire que un dato tan sencillo que era el 73% lo convertí en hallazgo. Hice una redacción de eso. Hice una redacción de eso. Hay una interpretación mía de parte de eso. Y eso yo puedo seguir, yo puedo redactar ese hallazgo de muchas maneras. De pronto alguien me dice, profe, pero es que usted allí lo redactó del 27% y ¿por qué no lo trabajó con el 73%? Bueno, también funciona. Entonces, se evidencia una no adopción de metodologías ágiles en los proyectos de grado de estudiantes de sistemas de la Uniminuto, ya que el 73% de los estudiantes manifestaron que no están utilizando este tipo de metodologías. Entonces, lo dije de otra manera y lo convertí en hallazgo, porque fue una interpretación que yo hice, ¿sí? Fue una interpretación que yo hice.
¿De dónde surgen los hallazgos? Esta es la siguiente imagen que les quiero mostrar. Hallazgos encontramos y eso depende del proyecto en el que ustedes vayan o quieran trabajar. Ahí tengo una imagen donde pueden ver, y esto creo que también está en la diapositiva de la, de la infografía. En la infografía me habla acerca de las características de los hallazgos y de las estrategias para realizar hallazgos. Bueno, entonces, ¿de dónde surgen los hallazgos? Los hallazgos pueden surgir, los proyectos mismos nos van indicando. Por ejemplo, allí coloqué una que se llama pruebas de software. Si yo estoy trabajando con un proyecto para evaluar el software, yo puedo trabajar allí cobertura, rendimiento, seguridad. En cobertura, por ejemplo, qué tanto el código fue probado. Entonces yo puedo encontrar allí hallazgos. Rendimiento, tiempos de respuesta, que es una de las cosas que yo hago con los proyectos de sensores. Yo encuentro hallazgos de rendimiento porque tengo que demostrar que Raspberry funciona con sensores mucho más rápido que si trabajara con otro dispositivo. Entonces tengo que medir CPU, memoria, almacenamiento en la base de datos. Entonces allí puedo encontrar cosas medibles como tal. También procesos. Mire, este segundo que dice procesos. Entonces, procesos también, tiempos de implementación, puedo los que, por ejemplo, les guste medir o trabajar en métricas o calidad de código, entonces pueden encontrar hallazgos allí. El tercero, que es este de acá, encuestas y usabilidad. En encuestas y usabilidad también es otra forma, ¿no? Usted sabe que yo puedo probar, ustedes pueden revisar que una página hacerle pruebas de usabilidad o a través de encuestas o nosotros mismos lo podemos hacer a través de reglas heurísticas. Venga, esta página, cómo está conformada jerárquicamente, la estructura, el cargue de la página, los botones están funcionando bien, los contrastes, evaluaciones de UX, que es experiencia de usuario. Todo eso podemos encontrarlo, podemos encontrar hallazgos allí. Y de último dejé este que es el de experimentos comparativos. Yo también trabajo con esa parte. Yo trabajé, por ejemplo, con algoritmo Random Forest. Ahorita estoy trabajando en el doctorado con un algoritmo que se llama OneClass SVM, porque encontré que ese algoritmo funciona mejor para trabajar con sensores. Entonces yo allí puedo hacer una comparación dentro de mis resultados. Yo tendré que ubicar allí que SVM funciona mucho mejor que Random Forest. ¿M? Entonces allí puedo trabajar esos experimentos comparativos. Y eso me lleva a esta tabla para que ustedes ya puedan entender mi resultado, hallazgo y conclusión. Un resultado, mire, en términos concretos, es un valor numérico. ¿Qué era lo que yo les decía ahorita? Lo que yo les mostré en mi artículo, el resultado. Allí incluyo muchos valores numéricos porque yo tengo que investigar y mirar cómo está la Raspberry comportándose la CPU, si se calienta mucho, si está consumiendo mucha energía o no. Bueno, hay unos valores numéricos y por eso lo dejo aquí en la parte, aquí a la derecha, la última. Por ejemplo, la precisión del modelo fue A de 94,3%. O un número, cualquier número, no necesariamente tiene que ser un porcentaje, puede ser un número. La precisión del modelo del modelo A demostró una latencia de 12 milisegundos. Alguna cosa, un número, eso es un resultado. Eso es un resultado. Y por eso lo coloco aquí en negrilla. Valor numérico, categoría obtenida. Es un resultado como tal, no es más. No es más. Eso es un resultado o un dato crudo. El hallazgo es lo que yo interprete de esto, muchachos, lo que yo interprete de esto. ¿Mm? Si yo estoy haciendo un estudio comparativo, mire cómo yo lo convertí. Hallazgo es una interpretación mía. Como aquí estoy trabajando con un modelo A, digo, el modelo A está superando al modelo B en 4 puntos porcentuales de precisión. Ah, eso ya me está indicando otra cosa. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo una interpretación frente a los resultados.
Yo podría aquí arriba haber dicho que la precisión del modelo A fue de 94,3% y la precisión del modelo B fue de, a ver, estamos hablando de 4,1 puntos, sería de 90,3. Creo que ahí estoy haciendo ahí malas cuentas de pronto, pero estoy dando resultados para poder llegar a este hallazgo, que el modelo A supera al modelo B en 4 puntos. Claro, a 94,3 le quito 4,1 pues para compararlo con otro modelo y me di cuenta que el modelo A pues tuvo una precisión de 94, el otro tendría una precisión como el 90,2. Entonces yo podría en el hallazgo decir, porque hago una interpretación mía, que el modelo A supera al modelo B en 4 puntos porcentuales de precisión. No es más. Ese es un hallazgo. Ese es un hallazgo. O es como si lo dijéramos en términos coloquiales ahorita con lo del fútbol. La precisión del equipo, bueno, lo de Colombia sí, ya le tenían hasta la efectividad, estaba como en el 70 y algo el equipo de Colombia antes de que jugara contra Croacia y Francia. Eso si no estoy mal, estaba como en el 70 o en el 60. Yo no me acuerdo en qué, pero estaba muy cercano a eso, porque ellos calculan por la cantidad de partidos perdidos, empatados, bueno, ahí hacen las. Entonces, yo podría decir que la precisión del equipo de Colombia fue del 69%. Y la precisión del equipo de Francia, pues durante todos los partidos ha sido del 75%. Eso es un resultado. Simplemente hay unos datos. Colombia 69, Francia 75. ¿Cuántos puntos de diferencia hay? 6. Pero ese es un resultado. Colombia 69, Francia 75. No me dice nada más, unos resultados ahí. El hallazgo ya es cuando yo le doy una interpretación. Entonces, el equipo de Francia supera al equipo de Colombia en 6 puntos porcentuales de precisión. Eso ya es un hallazgo. Si miran la interpretación que le di, cómo le estoy convirtiendo eso, porque lo estoy comparando con otro para hacer una interpretación. Y la conclusión es sinónimo de implicación. Va mucho más allá. Si aquí arriba dije que este modelo era el 94,3, el otro modelo era 94,1, aquí encontré que hay una diferencia de 4 puntos del uno al otro, entonces la conclusión hay una implicación, implica algo, involucra algo, conlleva a algo, concluye a algo. Mire que estoy utilizando diferentes sinónimos. Concluye. Concluye. Los resultados sugieren que el modelo A basado en arquitectura transforme constituye una alternativa superior al modelo B para la tarea de clasificación evaluada. Bueno, este ejercicio está hecho porque yo estaba estudiando algo de redes neuronales y eso, entonces este es un término muy técnico, para no más no se van a confundir con eso. Transformer son redes neuronales. Resulta que las antiguas redes neuronales, antes de que apareciera todo esto de la IA, analizaban palabra por palabra. Pero el problema de esas redes era que cuando llegaban a la última palabra, perdían el contexto. Era como si se les olvidara las palabras anteriores y no sabían sobre qué trataba el tema. Entonces apareció una arquitectura llamada Transformer y se llama así, es real, donde analiza todas las palabras a la vez. Y les voy a colocar un ejercicio sencillo. El servidor que se instaló ayer falló. El servidor que se instaló ayer falló. La palabra servidor está al inicio y la palabra falló al final. Las antiguas redes neuronales no sabían que la palabra falló hacía referencia al servidor. Para nosotros los seres humanos es muy normal eso, ¿cierto? Porque nuestra mente trabaja así, pero los computadores no. Entonces tuvieron que reacomodar las redes, y decir, las neuronales y empezar a trabajar con algoritmos más sofisticados. Y por eso es que ahora, en una frase tan sencilla como la que le estoy diciendo, el servidor que se instaló ayer, ¿cuántas palabras tiene? Que se instaló ayer. Tiene 4 palabras antes de falló. Y las redes neuronales de ahora saben que falló hace referencia al servidor.
algo así como eso. Entonces, mire que es llegar a una conclusión, es llegar a algo que implique algo. Es como si uno fuera al médico y en el médico dice un resultado, pues uno lleva unos resultados a colesterol, triglicéridos, a presión sanguínea. Eso se llaman resultados. Por eso es que le dicen, ¿no trajo los resultados de los exámenes? Lo que pasa es que estos términos uno los maneja a diario, pero uno hasta cuando estudia algo como esto con investigación, es como que empieza a encontrar sentido. Después, ¿qué hace el doctor? Hace un diagnóstico, pero para hacer el diagnóstico, que es la conclusión, él tiene que hacer unos hallazgos y empezar, venga, esto sí tiene triglicéridos bajos, pero el colesterol está alto. Entonces ahí empieza a encontrar unos hallazgos. Y si lo asocio con la presión alta y con el insomnio y con otras cosas, entonces él empieza a relacionar todo para encontrar hallazgos. Y después de esos hallazgos llega a una conclusión o llega a un diagnóstico, no, lo que le pasa a usted es esto, por esto. Esas son las conclusiones. Aquí tengo un ejercicio. Bueno, estos ejercicios son más complicados, pero solamente les voy a socializar uno y necesito que entre todos vamos a hacer este ejercicio. Es decir, mucho más sencillo, para encontrar la diferencia entre lo que es un resultado, un hallazgo y una conclusión. Yo aquí inclusive les tengo este ejercicio, les tengo este, pero este no lo vamos a utilizar por tiempo. Tengo este para que lo hagan en el taller y tengo aquí inclusive la explicación de este que está acá. Hay varios como para que uno tiene que esto hacerlo continuamente para poder uno decir, ya sé cuál es la diferencia entre esto, lo otro. Resultado. Este es un ejemplo que traje a colación para medir o evaluar el rendimiento de una API bajo carga concurrente. ¿Sí? Es decir, de una interfaz de programa de aplicaciones, API, API, que trae datos desde otra plataforma. Y la forma en que uno mide APIs es a través una de las formas es carga concurrente, es decir, muchos usuarios o varios usuarios accediendo a la API. ¿Cuál es la diferencia entre resultado, hallazgo y conclusión? Hallazgo. Uno como investigador dice, venga, yo encontré que el tiempo de respuesta promedio de esa API, porque la medí, utilizo una herramienta llamada, y aquí la tengo, se llama Apache JMeter. Trabajé con un sistema operativo Ubuntu, trabajé en un entorno Node.js. Por eso les digo que este ejercicio es bastante complejo, pero traten de, es decir, no quiero de pronto entrar en profundidad con este tipo de herramientas, porque no es el ejercicio, sino es entender que yo como investigador puedo decir, venga, yo encontré que al utilizar esa herramienta de Apache que se llama JMeter, la probé con Ubuntu, mire que la probé con Node.js y trabajé con una CPU de 8 RAM y encontré que cuando ingresaron 500 usuarios, la API se demoró 118 milisegundos, que eso es poquito, ¿sí? Y encontré también que el 95, por lo que pasa es que esto aquí, cuando ustedes ven percentil, el percentil es porque en estadística y en investigación uno trabaja ese término, pero percentil es que el 95% de todos los que ingresaron estaban por debajo de los 342. Es decir, que estos ingresaron mucho más rápido que estos de aquí arriba, porque estos fueron de 32 a 42 milisegundos. Aquí hay unos datos. Mire, se demoró en cargar tanto, pero también me di cuenta que hubo unos que cargaron más rápido, pero el tiempo promedio fue de esto. Ahí hay unos resultados. Uno no se puede confundir con, "No, eso es un hallazgo", no. Encontré eso, porque simplemente encontré esos datos, medí, encontré el hallazgo. En el hallazgo hay una interpretación mía. ¿Cuál es la interpretación? Que la API implementada con arquitectura de microservicios redujo el tiempo de respuesta en un 38%, o sea que sí logré una reducción. Por eso es que aquí estoy hablando arriba de 342 milisegundos, porque el 95% logró acceder de una manera rápida y no tan demorada. Entonces, por eso estoy hablando de este porcentaje. Mire que ya estoy haciendo una interpretación.
Así como aquí arriba hice la interpretación que un equipo con respecto al otro era más efectivo y hay una interpretación, ¿sí? Y aquí estoy hablando que se mantiene por debajo del umbral. Ahí hay una interpretación mía. La conclusión va mucho más allá porque implica cosas, implica recomendaciones, implica postura. Entonces leamos esta que dice acá. Los resultados sugieren que es importante migrar a microservicios y cuando uno maneja microservicios mejora significativamente el acceso con concurrencia. Por eso es que se recomienda su adopción o su implementación en sistemas transaccionales. Específicamente, y aquí coloqué un dato, con picos de demanda superiores a 400 usuarios simultáneamente. O sea, no lo llevé a 500. Dije, venga, bajémoslo más para que realmente se note la obligación. Porque yo puedo decir, no, con 500 usuarios. Entonces la empresa dice, no, esperemos a 500 usuarios. Pero si yo como investigador le digo, no, con 400 usuarios. Ahora, si yo recomiendo evaluar el comportamiento por encima de 1000 usuarios a ver cómo se comporta. Miren que la conclusión fue mucho más allá. La conclusión fue mucho más allá. El presente ejercicio, que es el que quiero que hagan todos, es este, y es, trabajé con dos ejercicios lo más sencillos posibles. Se los voy a mostrar acá para que lo hagamos. Ya un momento mientras les comparto esto acá. Y quiero, no lo hagamos de la siguiente manera. Ya les comparto. Observen lo que aparece en pantalla. Van a asociar las columnas de la izquierda con la derecha. Entonces, observen lo siguiente. Aquí dice caso uno, caso uno, caso uno. En mi pantalla aparece así, pero en la de ustedes puede aparecer diferente porque este juego está para que a cada uno de ustedes le aparezca en diferente orden. Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Todo lo que diga caso uno, que son si ustedes lo esperan, aquí hay tres filas, perdón, seis filas. Por lo que les he venido hablando, resultados, hallazgos, mire, resultado, ¿dónde está el resultado del caso uno? A ver, mire, resultado caso uno, hallazgo caso uno y conclusión caso uno. Significa que esos son los que yo tengo que relacionar acá a la derecha con algo del caso uno. Aquí por aquí veo caso uno, caso uno, caso uno. Empiecen por el derecho. Hay dos formas para hacerlo y me gustaría que lo hicieran no de la primera que voy a hacer, porque yo podría hacer lo siguiente, vengo para acá, no, no me mostró nada, vengo para acá, nada, vengo para acá. Y yo terminaría el ejercicio en menos de un minuto. Mire, lo hice por ensayo y error. El objetivo es que por lo menos utilicemos unos minutos para hacer el análisis. Entonces, una conclusión de caso uno, ¿cuál sería? Ah, para proyectos donde el tiempo de carga es crítico, Flutter representa una mejor opción. Claro, es una conclusión. Entonces, no lo hagamos de esta primera forma, sino hagamos de la forma en la cual hagamos un poco de análisis. Ya si se nos dificulta, ya si después pueden empezar a hacerlo rápido, pues por lo menos para entender, la conclusión era esta. Por ejemplo, resultado del caso uno, ¿cuál será? Resultado de caso, ¿será que dice Flutter cargó un 43% más rápido que React Native en el dispositivo de prueba Android? ¿Será eso un resultado? Busquemos el otro caso. La app desarrollada en Flutter cargó 1.2 segundos, tardó estos segundos en cargar, mientras que la misma en React, o sea, en entornos, en framework, ¿cuál de las dos? Entonces yo diría que esta de aquí arriba, ¿cierto? Porque es un resultado, estoy dando unos números. Y ya el hallazgo ya sería cuando habla de porcentajes, cosas como esto, ¿listo? Entonces quiero que hagamos ese ejercicio porque es un ejercicio muy sencillo de unos casos que encontré, que diseñé, que los acomodé
porque ya el caso 2 es más sencillo y ahí sí podamos entender la diferencia entre resultado, hallazgo y conclusión. Entonces les voy a compartir el, el, el enlace para que lo hagamos y el que lo haga, ojalá pues como les digo, no lo hagamos así rápido, sino miremos, así sea que por lo menos uno de los casos les haya quedado bien con análisis. Son las 6:40, las 6:45, a ver quién ya les envié el enlace. Y ahorita les realimento y les digo cómo se hace la interpretación y cuál es la forma correcta. Entonces, a ver, 5 minuticos. Ya les compartí el respectivo enlace. Tan pronto alguien lo tenga, así sea un caso nomás, nos comparte en pantalla. Nos lo comparte en pantalla. A ver, ¿alguien ha logrado? Van 3 minutos. ¿Quién? Para poder hacer la realimentación del ejercicio. Rainel, perfecto. Manuel, bien. Luis Salcedo, también. Muy bien, listo. Un minutico más, a ver, para alguien, para ver si alguien más lo hizo. Y ya les explico. Mientras voy explicando, los demás lo pueden ir haciendo. A ver, clic por acá. Juan David Medina, muy bien. Bien, entonces vamos aquí esto también lo tengo desarrollado inclusive para ustedes, no desarrollado acá, para que entre todos lo podamos ver. Entonces, yo aquí tengo, inclusive cuando ustedes descarguen la diapositiva, mira, aquí yo tengo esto, aquí lo pueden quitar, pueden mover esto yo lo organicé, lo desorganicé más bien, esto, mire, esto aquí lo tengo desorganizado. La idea es, bien, ya también lo envió Steven. Como estamos hablando de comparación de dos aplicaciones móviles, y yo creo que ya los que la hicieron se pudieron haber dado cuenta,
¿Qué es un resultado? ¿Será que el resultado es esta que hice para proyectos? ¿O será esta que dice Flutter cargó un 43% más rápido que React? ¿O será la que dice la app desarrollada en Flutter tardó 1.2 segundos en cargar, mientras que la app en React Native tardó 2.1 segundos? ¿Cuál será el resultado de las tres? ¿Quién me ayuda? Entonces, esta, El hallazgo sería que Fluffer cayó como un 43%, o sea, por lo que es como sí, señor. 100%. Exactamente, sí, señor. Muy bien. Hallazgo. Bien. Entonces, el hallazgo. Flutter cargó 43% más rápido que, claro, estoy haciendo una interpretación. Estoy diciendo cuál es más rápida que la otra y estoy dando un porcentaje. Muy bien. Flutter cargó 43% más rápido que React Native en el dispositivo de prueba Android. Aquí estoy diciendo en qué dispositivo de prueba y con qué procesador. No, es Snapdragon. Significa que esta, no sé si alguien quiera seguir aportando o aquí les ayudo, dice, la app desarrollada en Flutter tardó, son unos datos. Me está diciendo qué app El y cuánto resultado. tardó. ¿Cierto? Dice que la app desarrollada en Flutter tardó unos 2 segundos en cargar. O sea que esta app tardó menos. Pero tal y como se escribe acá, pues no es, pues sí, es un resultado. Esta cargó, o es como si le dijeran a uno, el carro Ferrari es más rápido que el Mercedes, porque el carro Ferrari recorrió la distancia en tanto. Bueno, esto es un resultado. El hallazgo es la interpretación que yo le doy, por aquí vieron otra actividad. Me dice Wilmer que por dónde se pueden descargar las diapositivas en el foro de dudas. En el foro de dudas la pueden descargar. Ahí, venga, le muestro rápido eso. Acá en el foro de dudas, aprovechando esto, foro de dudas, y siempre vayan aquí donde dice foro de dudas y hay unos hilos de conversación creados. Mire el mío y todo va estaqueando anidado donde dice tantas respuestas. Porque si yo lo hago separado, pues van a quedar muchos temas abiertos. En cambio, lo mío está acá y allí dice, en este momento dice 9 respuestas. Allí, mira, aquí están las open class, los pregrabados, las diapositivas, está en ese que está anidado. Venga, porque ya se nos va a acabar, quedan 12 minutos. Entonces, estábamos acá. Entonces, el resultado es este de aquí arriba, mírelo. Bien, hallazgo y la conclusión. ¿Qué implica? Entonces, mire aquí, dice, mire, para proyectos donde la carga es crítica, mire, utilice Flutter. Flutter representa una mejor opción que React Native, aunque se recomienda evaluar también el consumo de memoria. Entonces, hay unas recomendaciones y uno puede ir más allá, porque la conclusión obviamente puede ser mucho más larga. Entonces, resultado está el hallazgo, estoy dando unos porcentajes y además estoy diciendo quién es más rápido que tal otro, porque estoy haciendo una comparación y hay una conclusión. Y el otro sí era el más sencillo de todos los ejercicios que tengo para ustedes. A ver, también acá lo tengo desordenado. Aquí está hablando de uso de contraseñas seguras en los estudiantes. Se hizo una encuesta a 60 estudiantes y una cantidad de ellos, que en este caso fue 18, dijeron que están utilizando contraseñas diferentes en plataformas para cada plataforma. ¿Cierto? Que es una de las recomendaciones que le hacen a uno, ¿cierto? Entonces, ¿el derecho cuál es? Bueno, aquí me está hablando de unos estudiantes y tantos usaron contraseñas diferentes, otros no. Pero aquí arriba estoy mirando que aquí habla de un porcentaje y habla de algo más, dice lo que lo expone en mayor riesgo de acceso. Aquí hay una interpretación más, no una conclusión. Entonces, ¿cómo nos quedaría ordenado? Llevo esto para arriba porque estoy diciendo, estoy mirando unos datos allí. 60 es más, yo podría haber colocado esto más amplio. Solo 68 afirmaron usar contraseñas.
A 60 le quito 18, ¿cuánto da? 42. Sí. Entonces, 42 voy a haber colocado, y 42 manifestaron. manifestaron, a ver, manifestaron utilizar contraseñas para aplicaciones diferentes. Y sigue siendo resultado, porque estoy hablando de unos resultados crudos, pero que me dan información, claro que me dan información, porque yo sé cuántos encuesté, cuántos sí están haciendo uso de contraseña y cuántos no. Ahora viene el hallazgo. ¿Será que el hallazgo es este de aquí abajo? Me está diciendo que los hábitos de seguridad digital son deficientes. No, aquí hay una implicación, aquí hay un conlleva, aquí hay una conclusión, aquí pueden haber recomendaciones. Entonces lo dejo aquí abajo y en el hallazgo que encuentro. Ah, que eso ya me lo convierte en porcentaje. Ah, el 70% de los estudiantes reutiliza contraseñas entre plataformas. O sea que el 30 no la están utilizando, pero sigue siendo hallazgo porque estoy diciendo que hay un porcentaje y estoy dando una recomendación o puedo dar inclusive una pequeña interpretación allí. Esto expone a los estudiantes que no están utilizando contraseñas, que son el 30%, mire que lo estoy redactando de una manera diferente, a un mayor riesgo de acceso a sus cuentas en las aplicaciones. Y ya la conclusión queda en términos de los hábitos de seguridad digital en los estudiantes son deficientes. Estoy concluyendo algo. Puedo tener inclusive más conclusiones, ¿no? Por lo que se recomienda incluir una formación en informática y en ciberseguridad desde los primeros semestres de la carrera. Y ahí pues ya entra uno en concluir y en hacer recomendaciones, en hacer proyecciones. Eso es, entonces ya quedó organizado de esa manera. Acá resultados, ya de conclusión y lo mismo para esto. Y sería bueno que ustedes leyeran este. Este es bien, este es sobre vulnerabilidades, un código fuente, sobre las inyecciones SQL. Obviamente es mucho mejor trabajada, tiene resultados más elaborados, el hallazgo también, la conclusión también. Pero obviamente es diferente, es entender qué es eso. Bueno, dentro de en la infografía, en la infografía aparece esto, dice orientaciones para el registro de resultados. Y ustedes ven allí unos engranajes, son unas recomendaciones. ¿Cuáles son las características de un hallazgo bien redactado? Ustedes observan acá. Dice claridad y precisión, aquí dice rigor metodológico, aquí dice impacto en la comunidad científica y ética y transparencia. Esas son las características de un hallazgo bien redactado, que es lo que les estaba mostrando. Tenemos que ser claros y precisos. Cuando habla de claridad y precisión, es que utilicemos la terminología técnica correcta. Yo no puedo, como ingeniero, si estoy hablando de IoT, Internet de las cosas, de encriptación con dispositivos con Raspberry, sensores, hablar de cosas que no tenga que ver eso, porque entonces estoy mal en la investigación. Entonces simplemente lo redacto en esos términos. ¿M? Entonces, inclusive los proyectos siempre le dicen a uno, escriba 5 palabras clave, porque las 5 palabras clave son las 5 más sobresalientes a través de las cuales pueden buscar mi proyecto en Internet. Entonces, yo les puedo decir, mire, el sistema fue rápido y funcionó bien con muchos usuarios. Ya ustedes saben que cuando yo hablo así o cuando alguien escribe así, pues ahí hace falta algo. Eso no es un hallazgo, eso puede ser, puede hablar de planteamiento de un problema, puede hablar de un antecedente, pero no de un hallazgo. Lo correcto en un hallazgo es decir, de todos los ejercicios que hicimos, el sistema mantuvo un tiempo de respuesta promedio de 120 milisegundos bajo una carga concurrente de lo que hemos hablado, bajo una carga concurrente de 500 usuarios simultáneos y un percentil del 95 de 340 milisegundos. Pues ya es diferente porque estoy hablando de manera
clara y precisa. ¿Qué es eso de rigor metodológico? Esto que está acá, rigor metodológico. Cuando habla de rigor metodológico, significa que el hallazgo debe poder ser reproducido. Es decir, ahorita cuando les mostré mi artículo, mire todo lo que le toca hacer a uno. El método, uno tiene que explicar cómo lo hizo, la arquitectura, hasta el tamaño de la muestra. Y ustedes tienen que aprender estadística, porque en estadística hablan del percentil, habla del tamaño de la muestra, de la varianza, de la media, de la moda. Pues todo eso le toca a uno repasar y le toca utilizar, porque es una, porque eso forma parte de la metodología. Bueno, ¿y usted cómo va a medir eso si usted va a tomar muestras, en el caso mío yo tengo que tomar muestras, yo lo encasillé así, que el sensor me capture información cada 15 o cada 30 segundos. Porque eso, ¿quién lo hace? El software. El software le dice al sensor, ya, lea, lea, lea. Pero en el momento que captura la información, yo también me di cuenta que el sensor se toma un tiempo para tomar la información. Y ahí es donde está la característica de medir la latencia, que se toma el dato, se lleva a la base de datos y se procesa. Entonces, tengo que hablar de todo eso. Sí, se toma de una muestra cada 30 segundos. Entonces, eso implica que en una hora se hayan tomado tantas muestras, que cada 8 horas tantas, y sobre eso uno empieza a trabajar. Eso es rigor metodológico, rigor metodológico. Recuerden, yo creo que ustedes ya tuvieron que haber visto entornos de desarrollo y nuevas tecnologías de desarrollo, ¿cierto? Entonces ya uno tiene que hablar que el entorno de desarrollo trabaja en un entorno controlado, con un sistema operativo con estas características, que se trabaja en escenarios controlados, en escenarios de prueba. Todo eso forma parte del rigor metodológico. Y yo trabajé en un escenario de prueba de mi entorno de desarrollo, donde trabajé con arquitectura Windows, pero realmente el de despliegue, que es donde ya se instala toda la aplicación, es bajo Linux, porque por eso se utiliza el entorno de desarrollo, porque yo allí puedo hacer simulaciones antes de llevarlas en el entorno real. Y las dos plataformas no necesariamente tienen que ser iguales, porque por eso se trabaja entorno de desarrollo, entorno de integración y entorno de despliegue. ¿Mm? Y hay otra cosa, ya para terminar, la parte de arriba dice ética y transparencia. Ética y transparencia. Ética y transparencia significa que yo tengo que reportar resultados negativos con la misma seriedad que los positivos. ¿Qué significa? Que si el sesgo de publicación, publicar solo lo que funcionó, es una falla ética grave. Si en mi estudio tengo cosas negativas, pues tengo que mostrarlas. Porque no es que ese fue mi estudio, yo no puedo decir que todo quedó bien y todo fluyó bien. No, yo tengo que en los resultados mostrar también cosas negativas. Por eso se llama ética y transparencia. Y eso se dan cuenta los revisores, porque los que revisan o los pares revisores de los artículos son personas que ya tienen mucha trayectoria en leer artículos, entonces ellos se dan cuenta, oye, venga, aquí están colocando muchos, como decir los falsos positivos, porque aquí también se maneja eso. Oiga, está colocando muchos datos buenos y no está hablando, o sea, como que el sistema es perfecto. No. Yo puedo inclusive escribir, mire, contrariamente a la hipótesis inicial, la implementación de determinado patrón o algoritmo que utilicé no redujo la latencia, a pesar de que hice ajustes en la calibración y bueno, en todos los parámetros del programa. Entonces, es una conclusión a la que uno llega a través de unos resultados. ¿Sí? Bien, entonces ya son las 6:59, ya vamos por terminar la Open Class del día de hoy. El otro tema aquí es el de impacto, que es el que está acá, el de impacto de la comunidad científica. Eso hace referencia a que el estudio cuando es publicado, pues puede tener alto impacto si es un estudio serio. Por eso hay que hacer todo el proceso adecuado, pertinente, con suma seriedad, para que realmente, pues,
pueda tener ese impacto en la comunidad. Ahí les quedan las diapositivas disponibles en el foro y nos veríamos la próxima semana. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Buenas noches. Buenas noches. A todos muy bien, que pasen excelente semana. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.